WNMA 1210 AM, WNMA 1210. Miami Springs. Cubriendo desde Los Cayos hasta Boynton Beach. Escucha y gana. 1210 ESPN Deportes presenta Deportero. Para estar al día en materia deportiva, llegan Juan Carlos Amaro y Juan Carlos Rutilo con otra visión del deporte. Es hora de ponerse cómodo y disfrutar de los próximos 60 minutos. Comienza Deporteros con los tocayos de la radio, Amaro y Rutilo, por 1210 ESPN Deportes. Muy buenos días, feliz domingo, qué gusto saludarles, 10 en punto de la mañana. Deporteros está al aire a través de la 1210, ESPN Deportes en Miami para todo el sur de la Florida, como escucharon en nuestra presentación, desde Los Cayos hasta Boynton Beach, la cobertura total, la señal fuerte y nítida de la 1210 ESPN Deportes en Miami. Es un gusto saludarles en esta edición 34 de Deporteros. Lo hacemos, con carácter internacional, porque nos encontramos en Mérida, en una de las más hermosas ciudades que tiene Venezuela, una ciudad andina, y desde aquí, pues hoy estaremos haciendo este programa especial de Deporteros, en el marco además de las eliminatorias sudamericanas, rumbo al Mundial Rusia 2018. Vamos a contarles primero quiénes vamos a estar trabajando con muchísimo gusto. Allí está, como siempre, en los controles y apoyándonos Iraín Torres. Recuerden que también Iraín forma parte de Dos a Full. Después de Deporteros ustedes lo van a poder escuchar allí con todo el equipo de Dos a Full. Allí está Iraín Torres. En la producción está Juan Ignacio Aguerrevere. Les saludamos, Juan Carlos Amaro, mi compañero Juan Carlos Amaro. Hoy lamentamos muchísimo que no nos pueda estar acompañando. Juan Carlos está, con un fuerte cuadro de afonía, y eso le ha impedido pues formar parte de Deportero, por lo menos al aire, pero sabemos que está allí atento, pendiente, y le deseamos pues una muy pronta recuperación a nuestro querido compañero Juan Carlos Amaro. Quien les habla es Juan Carlos Rutilo, como ya les contaba, desde aquí, desde esta hermosa ciudad de Mérida, que nos recibe con un clima espectacular, montañas por todas partes, y de verdad que extraordinario. Decirles que Deporteros llega a todos ustedes gracias a Dalto Shop Miami, especialistas en la personalización de autos, ¿verdad? Dalto Shop Miami, especialistas en la personalización de autos. Doral News, cronistas de la comunidad, también de Skiros Sport. Le damos la bienvenida, de verdad nos alegra muchísimo que Skiros Sport, Be Yourself, sé tú mismo, está con nosotros aquí en Deporteros. Ya le vamos a dar detalles de todo lo que trae Skiros Sport. Llegamos a ustedes gracias a Conexiones Internacional, su revista, y de Turacer 10, con su 10º torneo internacional de golf en Punta Cana del 12 al 16 de octubre. Turacer, también de Matea Unite, fotografía y video de bodas en Miami con Matea Unite. Nuestras redes sociales en Instagram y Twitter nos pueden ubicar como @deporteros_US, también como JC Amaro R, Juan Rutilo, @Juan Rutilo, @ESPN Deportes Mía, y nos pueden escuchar en la web en www.espndeportesmiami.com. También pueden descargar nuestra aplicación móvil allí en ESPN Deportes Miami. La temperatura para Miami, 84 grados Fahrenheit, 0 probabilidad de lluvia, soleado, así que van a poder hoy disfrutar de un hermoso domingo en todo el sur de la Florida, por lo menos en la mañana. Y de una vez vamos a irnos metiendo con nuestro invitado. Vamos a presentar nuestro invitado desde aquí, desde esta hermosa ciudad de Mérida. Pues justamente tenemos la oportunidad de tener enfrente a un merideño, merideño por lo que ha sido su carrera en el fútbol como entrenador, por todo lo que ha hecho y el aporte, la historia que ha escrito. Nuestro invitado de hoy en el fútbol venezolano nos llena de alegría, nos llena de orgullo, y es un verdadero honor poder presentar
a Richard Páez Monzón, el hombre que cambió la historia del fútbol venezolano, el que levantó a la Vinotinto. Profe, qué gusto tenerlo aquí en Deporteros, bienvenido, feliz día. Gracias, Juan Carlos, buen día para todos. Para mí un placer enorme estar aquí desde Mérida, en nuestra ciudad natal, desde nuestra ciudad donde el fútbol es una vivencia diaria y cotidiana, pues recibir a la selección y recibir este tipo de programas que es una oportunidad para nosotros de establecer este vínculo con la gente. Así es, allí lo escuchan entonces a Richard Páez, bueno, que tiene un background tremendo como jugador, como técnico, hoy en día con nuevos retos personales y profesionales que lo vamos a ir hablando a lo largo del programa. Profe, pero para poner en ambiente a la gente que nos está escuchando en Miami, en el sur de la Florida, o desde cualquier lugar, porque siempre la gente se conecta a través también de las redes sociales para escuchar la 1210 y ESPN Deportes, hablemos de Mérida, ¿no? Esa Mérida natal, ¿qué le ofrece Mérida? ¿Qué tiene de especial Mérida que se vive el fútbol con tanta pasión? Lo que pasa es que Mérida tiene como un dato histórico. Aquí habían colegios jesuitas, la mayoría de hermanos jesuitas españoles, que sembraron prácticamente en el corazón y en el alma de todos los merideños el fútbol como un deporte natural, como un deporte en donde Mérida se representa por sí misma. Luego la competencia que siempre hubo en los estados andinos, de toda la vida, de toda la historia, todavía en las épocas nuestras de infancia juvenil, cada competencia de las eliminatorias zonales de los estados andinos eran prácticamente unas guerras que siempre se imponía, era Mérida. O sea, Táchira y Trujillo eran prácticamente competidores del torneo, pero Mérida siempre se imponía por esa cantidad de jugadores que sacaba esta ciudad siempre. Y luego la vecindad que tenemos con Colombia. Estos estados andinos, los tres, tienen esa influencia y hoy más que nunca Mérida representado después por equipos profesionales como el Estudiante de Mérida, que fue el que nos dejó una marca indeleble a esta ciudad y al fútbol venezolano, porque fue el primero que históricamente llegó a cuartos de final en una Copa Libertadores, y luego la ULA Mérida, que generó una rivalidad tremenda dentro de la ciudad, y después empezaron a aparecer otras academias, otras escuelas, otras organizaciones que han mantenido a Mérida como una ciudad futbolística per se. Y que en estos últimos tiempos pues podemos decir que se ha recuperado también un poco la imagen, pues aquí en Mérida, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace Rutilo con el profesor Richard Páez en Mérida? Pues aquí el martes se juega un partido de eliminatoria, se juega el partido entre Venezuela y Argentina, esa Argentina que viene sin Leo Messi, Argentina que llega esta noche acá a Mérida, a la localidad del Vigía, que quedaba 1 hora y media aproximadamente, y aquí se va a jugar el martes eliminatoria sudamericana. Entonces ya ustedes también, de la propia voz de Richard Páez, pues saben en qué ciudad se va a jugar este partido de eliminatorias sudamericanas. Pero vamos a empezar, profe, de lo que ha sido su recorrido en el fútbol y cómo comienza Richard Páez, sabiendo que viene de una familia numerosa, de muchísimos hermanos, pero como Richard Páez termina siendo el hombre que, bueno, que levantó la bandera de los Páez y dijo, señores, aquí vamos con el fútbol y aquí vamos hacia adelante. Bueno, es que esta historia yo diría que también le deja una marca indeleble a la misma Vinotinto, porque de aquí de Mérida salieron los hombres, o la mayoría de ellos, que le dimos una marca a la selección nacional en el año 2001, para hacer esa transformación, porque el técnico es de Mérida, porque muchos de los jugadores de nuestra selección eran de Mérida, y entonces eso significó que Mérida para nosotros siempre ha sido como la casa cuna de la Vinotinto, una de las casas cuna de la Vinotinto. Entonces, Mérida hoy recibiendo a la selección nacional lo hace con la emoción natural de aquel fanático que vive el fútbol de una manera cotidiana, de una manera constante y emocionalmente siempre apoyándola. Y creo que es por eso que hoy Mérida se viste de gala para este partido del día martes 6. Es un estadio que tiene unas condiciones ambientales de otro nivel, de un nivel internacional. Lo que es lamentable es que en este año 2016 no contemos con esa organización periférica ambiental con canchas en mejor estado alrededor
del Estadio Metropolitano. Entonces es ahí lo que sigue siendo para nosotros lo que el fútbol nos exige más cosas. Para llegar a un mundial tenemos que hacer una transformación total de una estructura que hoy sigue siendo muy frágil y que no permite tener o contar con una infraestructura que sea acorde con un equipo o un país que quiere ser mundialista. Recordamos a toda nuestra audiencia que estamos conversando con Richard Páez Monzón, fue técnico de la selección de Venezuela, fue técnico, el primer técnico venezolano en dirigir en el exterior, lo hizo en Perú con el Alianza Lima, luego se fue a Colombia también con su paso por el Millonarios, donde también salió campeón de la Copa Colombia. Entonces, hoy tenemos a uno de los grandes del fútbol sudamericano, sin duda alguna, Richard Páez Monzón. Richard, hablar de lo que fueron sus inicios como futbolista, profe. Aquella época, aquel fútbol clandestino, aquel fútbol que no tenía pues la resonancia que hoy en día tiene la Vinotinto en Venezuela. ¿Cómo era? Bueno, nacido de Mérida, pero criado en Maracaibo, es indudable que mi presencia como futbolista nació en un colegio de jesuitas. El Colegio Gonzaga en Maracaibo, que estaba dirigido por hermanos jesuitas, no nos permitían jugar béisbol, sino que lo que teníamos que hacer dentro del colegio era fútbol. Entonces nos sembraron al principio de una manera casi obligada, pero fue un deporte que se nos metió en todas las fibras internas, y cuando nos mudamos a Mérida, que después que estuvimos viviendo en Maracaibo, hicimos prácticamente la primaria en el Colegio Gonzaga, vinimos a Mérida y aquí se abrió el panorama para gente de fútbol. Aquí todos los días era fútbol, fútbol y fútbol, y así fue. Y ahí comenzaron mis inicios con los campeonatos nacionales representando a la selección de Mérida en infantil A, en juvenil, quedamos campeones en juvenil. Luego comenzamos y saltamos al Estudiantes de Mérida, hicimos una carrera de 7, 8 años con Estudiantes de Mérida, después nos fuimos al Portuguesa en la transacción interna más cara que ha tenido el fútbol venezolano. Cuando yo llegué a Portuguesa fui comprado por $250,000 para el momento, para la época, por allá en el año 79. Y entonces luego continué con Portuguesa y después pasé al Táchira, al Deportivo Táchira, donde fuimos campeones, en donde participamos ya en selecciones nacionales, en aquellas pocas participaciones que tenía en aquellos momentos nuestra selección, que era caracterizada como la Cenicienta, y una Cenicienta comprobada porque recibíamos era goleadas, recibíamos humillaciones, pero que todo eso fue como sumándose en este hombre una cantidad de motivaciones internas que decía, algún día lo vamos a hacer, algún día lo cambiaremos. Pero al principio nuestros inicios como futbolistas fueron más que nada románticos, pero que también vivimos una competencia internacional. Tuvimos 5 o 6 Copas Libertadores como jugador representando a diferentes equipos. En Venezuela, fundamentalmente esos 3 equipos, pues Estudiantes de Mérida, Portuguesa y luego el equipo del Táchira. Cuando yo me voy después de Táchira, me voy a hacer mi posgrado en ortopedia y traumatología durante 4 años en Argentina. Parecía que se me acababa el fútbol, pero no fue así. Cuando yo regresé por allá en los años 88, 87, 88 a Venezuela, la ULA Mérida, recién llegado, me dio la oportunidad de ser técnico y jugador. Y entonces eso fue una cosa que quedó en la marca, yo creo, histórica del fútbol venezolano, y no sé si a nivel mundial, que un técnico fuese de una vez jugador en un mismo torneo y terminar al final, tuve que terminar como técnico, y era médico también, era médico especialista en ortopedia y traumatología. Hacía de todo, profe, ¿no? Dirigía, jugaba y de paso atendía a los jugadores. Hay anécdotas que son verdaderamente inusuales. Recuerdo muy bien una anécdota en un partido en Barinas. Jugábamos contra el Atlético Zamora de aquella época. Yo voy como el técnico en ese momento del equipo de la ULA, y en ese momento estaba con mi corbata porque empecé a imponer la corbata, y en ese calor no le importaba porque yo quería imponer era el prestigio, lo que representaba ser un técnico a nivel profesional. Y colocado con corbata, en el primer tiempo se me lesiona uno de los jugadores muy cerca de donde yo estaba, pues fue una lesión grave, un traumatismo muy impactante. Entonces yo entré inmediatamente a atender al jugador porque yo sentí que podía estar roto, podía tener una fractura. Entonces cuando yo llego, de una vez lo examino y el árbitro venía con la tarjeta roja para expulsarme,
En ese momento estaba sacándola así, yo dije, está afuera, ¿cómo vas a entrar como técnico a la cancha? Y dije, no, es que yo soy el doctor Richard Páez. Entonces el árbitro quedó como así desajustado y yo, no, este es doctor, es verdad. No, sí, mira, déjame atenderlo y yo salgo rápido. Entonces lo atendí, salí, no hubo ningún problema. Entonces, como estaba como técnico, seguí en la dirección técnica y al entretiempo me cambié y me puse de jugador. Y yo estaba inscrito como jugador en el equipo. Claro. Esa era porque yo todavía tenía la ficha como jugador. Y he llegado a jugar el segundo tiempo como jugador en ese partido, Ula Media contra Zamora, en aquel momento. Ahí sí rompió todos los decibeles el árbitro que no sabía qué anotó aquí, qué pasó aquí, y tuvo que anotarlo en el informe. Hasta ahí llegó mi carrera de dualidad profesional porque la federación acertadamente describió a partir de ahí que no se podía tener una dualidad profesional, por lo menos en la acción de los registros de planilla de los equipos. Bueno, historias del fútbol, historias de la vida contadas por uno de sus protagonistas, por Richard Páez. Profe, quisiera que le contara a la gente y que le describiera, más que todo, cómo era ese Richard Páez jugador, qué posición jugaba, perfiles, que lo sabemos, pero que usted describa aquel Richard Páez de esa época, el jugador, el de temperamento y el que después, bueno, ya sabemos lo que hizo con la Vinotinto. Bueno, yo era un jugador fundamentalmente temperamental, que tenía una personalidad competitiva, que no rehuía combates, que no rehuía adversarios, que trataba de imponer no solamente la autoridad futbolística, sino la personalidad en el campo de juego. Y utilizaba todos los medios. En esa época, como no había mucha imagen televisiva, pues uno utilizaba cualquier medio posible que pudiera utilizar. Y ten la seguridad que uno se fue imponiendo en base a esos dos conceptos. Cada vez que venían a jugar contra Estudiantes de Mérida tenían que pensar cómo, no vencer solamente Estudiantes de Mérida, cómo vencer ese flaco que era difícil, que era complicado, que tenía técnica, pero que también era competitivo y tenía un tamaño adecuado como para competir en cualquier league. Como yo decía, supimos jugar sin o con canillera y en épocas en donde no había televisión. Pero realmente ese jugador se fue adaptando, se fue, yo digo, atesorando de tranquilidad futbolística a medida que la experiencia fue sumando y terminé siendo siempre un jugador con mucha visión. Era muy bueno con los pases largos, con los pases precisos, filtrados, y era un volante al estilo cross. Yo digo, me parezco mucho a ese cross que se mueve de área a área, que era muy buen pasador, filtrador de pelota, pero fundamentalmente que tenía una visión panorámica para ese pase saltando línea. Tenía muy buena pegada con la izquierda, muy malo con la derecha, pero que tenía el control de que utilizaba mucho la corpulencia que tenía en aquel momento como joven y la estatura que tenía, un 82, como para aguantar cualquier reto que sea posible, tanto en los arcos rivales como en los arcos propios para defender. Pero en líneas generales creo que sufrí porque desde el punto de vista con la selección. Cuando sufría era cuando colocaba la camiseta de la selección, que íbamos allá y chocaba con un mensaje que recibíamos siempre de cómo jugar contra y nunca jugar como queríamos nosotros. O sea, siempre había que jugar como con una contratáctica, dependiendo siempre del rival. Si era muy bueno, teníamos que todos correr detrás de los rivales. Si era Bolivia, si era Colombia, ahí como que cambiaba un poquito la dosis que queríamos jugar. Pero los jugadores técnicos de este país en la época de la Cenicienta sufrimos. Sufrimos porque siempre jugamos en desmedro o en falencia hacia las condiciones técnicas que teníamos. Bueno, seguimos conversando con Richard Páez Monzón, técnico y bueno, el artífice de lo que hoy en día es la Vinotinto, ¿no? Profe, ya hemos conocido pues cómo fueron sus inicios, cómo era Richard Páez en cancha, era polifacético también, técnico, jugador, médico a la vez, pero Richard Páez viene de una familia de muchos hermanos. Muchos de ellos también jugaron fútbol, llegaron incluso a vestir la camiseta de la selección. Quisiera que nos hablara un poquito de cómo en aquella época
la familia Páez vivía el fútbol y bueno, que nos hable de esa familia tan numerosa. Sí, realmente fue un privilegio, ¿no? No es fácil subsistir en 12 hermanos varones, todos, de los mismos papás y de la misma mamá. 12. Y todos hoy, todos profesionales universitarios. Todos tienen carreras universitarias, ingenieros, médicos, abogados, economistas, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros civil. Bueno, hay de todo. Entonces, en líneas generales, en una ciudad como Mérida, en donde prácticamente 12 hermanos están conviviendo. Claro, en aquella época uno recuerda, primero éramos 5, 6, 7, 8, y así fue subiendo, pero la mentalidad de todos era el deporte. Y entonces en la casa era el primer estadio. Y mamá era la primera árbitro que trataba de frenar que no jugaba porque estábamos rompiendo todo lo que pudiera estar de adorno alrededor. Tenían un equipo y hasta un reserva. Sí, de todo. Entonces, lo primero que aquí en Mérida hicimos un equipo de los padres. Entonces jugábamos contra equipos de otros hermanos, otras familias, o incluso hacíamos competencia con otras organizaciones. Y lo pasábamos bien, lo pasábamos pues, disfrutando esos momentos de crecimiento en una ciudad que estaba hecha a la medida para los que nos gustaba el fútbol y realmente lo disfrutamos. Tanto que eso dejó esa marca Richard Páez pues en la selección nacional como jugador profesional, que era el cuarto de la familia. Los tres primeros pues no pudieron llegar a hacer fútbol profesional. El tercero tenía condiciones por lo menos para haber sido jugador profesional, no lo hizo, no pudo, pero el cuarto que era yo, ahí comenzó ya como el legado Páez en el fútbol venezolano. Después vino Raymond Páez, que fue Chichi, el otro que pudo jugar en el fútbol por lo menos profesional durante bastante tiempo, y luego Chichi Pochi, que es Andrew Páez, el último de la familia, el número 12, que terminó incluso jugando no solamente en varios equipos profesionales, sino en Portugal, y jugó en la selección nacional de Venezuela. Y después la segunda generación que viene, que Ricardo David es el primero que comienza a mostrar la calidad indiscutible, que indiscutiblemente formó parte de la generación dorada que nos transformó al fútbol venezolano. Quizás para muchos, y yo me considero el primero en decirlo, el mejor pase filtrador que hay en este país, que ha pasado por este país. Y luego viene la otra generación de otros que han pasado, José Antonio, Gustavo Páez, que han llegado a formar parte de las selecciones menores, y luego estuvo ahora Juan Manuel, que está jugando en el fútbol profesional con Estudiantes de Mérida, que es de la generación de los sobrinos, y luego está Octavio Páez, que también ya está en la selección sub-15, ya ha estado en la selección ahora sub-17. Creo que en definitiva es una familia que no se le puede catalogar de otra manera si nos quieren tipificar como una familia de futbolistas que fueron profesionales universitarios. Y que hoy en día además cuentan aquí en Mérida, en los Andes venezolanos, con la Academia Meritense. Háblenos un poquito, profe, de lo que es ese proyecto que es netamente de los PAES, pero que hoy, bueno, cobija a esta ciudad futbolísticamente como una gran alternativa y como una de las principales academias de Venezuela. Bueno, la Academia Meritense es realmente un sueño hecho realidad, porque el fútbol venezolano tiene una gran falencia y una gran dificultad. Quiere ir a un mundial y no tiene bases, no tiene piso, no tiene estructura de raíz como para hacer ese objetivo una realidad. Cuando hoy hablamos de Mérida, la Academia Meritense y el Estadio Metropolitano de Mérida son las dos únicas instituciones que pueden recibir una selección nacional en esta ciudad que es futbolística y que lamentablemente no tiene estructuras organizativas como para brindar fútbol de primer nivel. Si uno hace un recorrido por las canchas de Mérida, por todas, desde el Sotorrosa, desde las canchas de la ULA, desde las canchas de cualquiera de las ofertas que hay a nivel municipal de cualquiera de nuestras academias o escuelas que participan en el torneo local, es lamentable las condiciones en cuales se encuentran. Y solamente es la Academia Meritense la que tiene unas condiciones internacionales. Por eso es que estuvimos pues con esa posibilidad de haber brindado ser anfitriones de las selecciones nacionales, tanto de nuestra amada y querida Vinotinto como de las selecciones
que vengan a Mérida cuando venga la competencia. Bien, seguimos conversando con Richard Páez, ya nos aproximamos a hacer la pausa aquí en la 1210 ESPN Deportes, en Deporteros, a través de la 1210, pero antes de hacer la pausa ya vamos a venir con más de Richard Páez Monzón. Hemos conocido parte de lo que ha sido su historia y tenemos mucho todavía que conversar. Esperemos que nos alcance el programa para seguir conociendo y compartiendo más con Richard Páez Monzón. Bueno, les hablo de Dalto Shop. Dalto Shop Miami está ubicado en la 7541 Northwest, en la 54 Street, en Miami, por supuesto, al lado del Palmetto. Somos especialistas en Dalto Shop en la personalización de vehículos. Con más de 20 años de experiencia, estamos comprometidos en el diseño y estilos en el interior y modificaciones en el exterior de su auto. Especializados en jeeps, camionetas, carros de colección y de lujo. Dalto Shop Miami es una tienda para autos donde se crean conceptos personalizados para vehículos pensando en el rendimiento y la estética. Trabajamos con camionetas, jeeps, con autos, por supuesto, exóticos, nacionales e importados. También en Dalto Shop Miami combinamos repuestos, accesorios, servicio y asesoría en un solo lugar. Permítanos trabajar en su próximo proyecto. Lo invitamos a comparar además todos nuestros precios. Llámenos al 786-8371-543, repito, 786-8371-543, o visite daltoshopmiami.com. También nos puede seguir en Instagram, @DaltoShopMiami. Así que Dalto Shop Miami, especialistas en la personalización de autos. También les voy a hablar de Conexiones. Conexiones es la revista de todos los hispanos. Le invitamos a que la busque porque ya está en los principales puestos del Miami-Dade y de Broward. Además, la revista Conexiones es editada por el distinguido periodista Pancho Tosta, que por cierto nos contaba Pancho ayer que va a ser, que va a recibir un homenaje fuera de los Estados Unidos gracias a su gran labor como periodista y apoyando siempre los derechos humanos. Así que felicidades a Pancho Tosta, y ahí está al frente de su revista Conexiones. También, y ya para despedir esta primera parte, escuchar también a Turacer, les queríamos contar de Unai Arocena y Matea Miguelangeli. Matea y Unai tienen cada uno más de 20 años de experiencia en lo que es la fotografía y ahora ofrecen fotografía y video en bodas para todo el área de Miami. Su estilo es casual, documental, ideal para aquellos que quieren disfrutar el día de su boda, pero a la vez quieren tener un recuerdo imborrable. Ellos buscan captar las emociones del momento, las expresiones y la diversión de un día único en sus vidas. Pueden contactarlos llamando al 786-540-3075. Repito, 786-540-3075, para que ellos mismos les cuenten más sobre la experiencia y los paquetes que ofrecen para fotografía y video en bodas en Miami. ¿Tienes playa, diversión y mucho golf? Torneo 10º aniversario con Altura Ser. 12 al 16 de octubre en Punta Cana. Jarro, corales, la espada. Golf de clase mundial. Turacer, el placer de viajar. Para mayor información, jhfernandez@turacer.com. Deportes. Deportes y más deportes. Esto es Deporteros por 1210 ESPN Deportes. Nos encuentras en Twitter y en Instagram como @deporteros_US. Opina, no te quedes callado. Participa. Esto es Deporteros por 1210 ESPN Deportes. Playa, diversión, mucho golf. Torneo 10º aniversario Copa Turacer. 12 al 16 de octubre en Punta Cana. Jarro, corales y Punta Espada. Golf de clase mundial. Turacer, el placer de viajar. Para mayor información, jhfernandez@turacer.com.
Bien, estamos de regreso con más de Deporteros a través de la 1210 ESPN Deportes en Miami. Aprovecho de darle la bienvenida formal, de verdad con muchísimo gusto y alegría. Recibimos a Skiros Sport, que ya abrió su tienda de artículos deportivos en Downtown Doral. Sí, señores, allí está Skiros Sport, en Downtown Doral. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de los deportes, en Skiros Sport nos especializamos en marcas de running, ciclismo y natación. Nuestra tienda cuenta con marcas reconocidas, de estilos innovadores, además de ropa deportiva de diseños propios que hoy utilizan equipos y atletas de alto rendimiento. Skiros Sport es más que una tienda, son pioneros en tecnología aplicada al deporte y pronto será una de las primeras tiendas de artículos deportivos en los Estados Unidos en ofrecer el Room Lab. ¿Qué es el Room Lab? Bueno, es un sistema europeo basado en sensores que miden la movilidad y la velocidad de un corredor y proporciona recomendaciones para mejorar. Así que mucha atención con esto. Para celebrar la apertura de Skiros Sport en Downtown Doral en Miami, está ofreciendo una promoción en zapatos New Balance de la colección 2016, donde al comprar un par de zapatos, el segundo lo adquieres al 50% de descuento. Además, a partir del domingo 11 de septiembre a las 11 de la mañana, podrás disfrutar de clases de yoga totalmente gratis. Para más información sobre actividades y promociones, síguenos por nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, @Skiros Doral. Repito, @Skiros Doral. Skiros Sport, be yourself, sé tú mismo. También les hablo de, en este caso, por supuesto, de Doral News, ¿sí? De Doral News, porque no hay nada mejor que estar bien informado, por eso el periódico Doral News lleva casi una década brindándoles las mejores noticias locales, nacionales e internacionales, redactadas de manera veraz y objetiva por reconocidos columnistas y periodistas de larga trayectoria profesional. Además, en Doral News encontrarás información del mundo del espectáculo, teatro, deportes y muchas otras secciones. Doral News, el cronista de la comunidad, circula en las ciudades de Medley, Sweetwater, Doral, Virginia y Miami Gardens, además de Fontainebleau. Búscalo en cientos de puntos de distribución. Para mayor información, puedes escribir al correo electrónico ventas@elemporiodetnetwork.com o visita nuestra página web www.doralnewsonline.com. Así es, 10:36. Bien, y allí tenemos entonces uno de los temas de fondo, uno de los temas, de los tantos temas hechos en honor a la Vinotinto. Recordamos que estamos con Richard Páez, nos encontramos en Mérida, ciudad andina de Venezuela. El martes a las 7 de la noche se va a jugar aquí el partido entre Venezuela y Argentina. Nos encontramos además, bueno, en las instalaciones, podemos decir así, de la casa de Ricardo David Páez, a quien además también tuvimos el privilegio de tener en los estudios de la 1210 ESPN Deportes en Miami, con una vista extraordinaria, viendo a las montañas, de verdad que, bueno, extraordinario todo lo que estamos viviendo y compartiendo con Richard Páez Monzón, con quien conversamos en la primera parte. Con él hicimos un recorrido sobre su vida, sus inicios, lo que fue su comienzo como jugador profesional, su familia, lo que hoy en día es la Academia Emeritense. También recordamos que nuestro compañero Juan Carlos Amaro, bueno, nos estará acompañando nuevamente el próximo domingo. Se encuentra afónico y por eso no puede estar al aire con nosotros, pero sí sabemos que de corazón y a la distancia nos acompaña. Profesor Richard Páez Monzón, ya pasamos esa etapa del jugador, pasamos esa etapa de, bueno, de lo que era la familia. Quisiera que compartiera también cómo Richard Páez, en aquella época, los años 70, dividía su horario entre el fútbol y la medicina, porque como ya usted bien mencionaba,
médico especializado en traumatología, que nos hable pues cómo también va esa vena, esa chispa por ser doctor, por ser médico. Bueno, eso son vocaciones, ¿no? Yo creo que lo fundamental que mi pasión, que era el fútbol, me permitió desarrollar fútbol profesional hasta que llegó el momento de la responsabilidad de tener una estabilidad profesional mucho más sólida, porque el fútbol venezolano de la época nuestra no era de una solidez exacta o mayor. Entonces, la vocación en aquel momento me pedía hacer la actualización profesional. Yo estudié y jugué fútbol profesional a la vez, mientras estaba estudiando en la Universidad de los Andes, que fue donde me formé y donde me gradué como cirujano, médico cirujano en el año 77. Durante esa época estuve siendo jugador activo profesional del Estudiantes de Mérida. Y lo hice de una manera, yo digo, haciendo las cosas enfocado en la actividad que estaba haciendo en ese momento. Cuando estaba en el área de estudiante universitario, pues estaba ahí metido con todos los sentidos metidos en el área médica, y luego cuando me tocaba ir a los entrenamientos, que los hacía de una manera que tenía que organizar bien el tiempo, entrenar, jugar, después los partidos de los días domingos, viajar con el equipo, estar estudiando porque el lunes me estaba esperando un examen en la carrera como médico. O sea, fue un vendaval, un trajín. Entonces, realmente lo hice, yo creo también, gracias a Dios, porque yo me gradué en mi promoción, el más joven de la promoción. Yo tenía 23 años cuando me gradué de médico. Y en ese momento participé de los 150 de los 1500 que habíamos comenzado en el primer año, en el primer semestre en la carrera de médico, y lo hicimos solamente 150 de esos 1500. O sea, prácticamente hicimos la carrera de una manera natural, de 5 años y medio, 6. Y fui de ese grupo el más joven. Y después que me graduó, siempre tuve yo digo, la inquietud que quería ser ortopedista, que quería ser traumatólogo, y el tiempo todavía no me permitía. Estaba jugando profesional, jugaba en aquel momento en los equipos, primero en Estudiantes, después estuve en Portuguesa, y cuando estaba en Táchira, en mi tercer equipo profesional, fue cuando se me presentó la oportunidad a los 28 años de decir, voy a tener que parar mi, mi profesionalización como futbolista para ir a la búsqueda de un posgrado en el área de médico. Fue cuando me fui a Buenos Aires durante 4 años a hacer mi carrera como médico traumatólogo, que lo cumplía ya durante 4 años. Entonces paré prácticamente de los 28 hasta los 32 años mi carrera como futbolista. Me dediqué a mi formación completa como especialista en ortopedia y traumatología, y cuando regreso todavía jugué esos 6 meses que hice con la ULA Mérida, siendo primero jugador y después siendo técnico. Profe, hablemos del técnico ya. Richard Páez, bueno, antes de dar ese paso al técnico, quiero que nos hable del uniforme que usaba usted cuando era jugador, qué colores usaban, porque después cuando Richard Páez es técnico, hay un momento clave que seguro viene en función a lo que ya usted había vivido. Entonces quiero que nos comente un poco, y por allí lo del tema del color de la vino tinto, ¿no? Entonces quiero que nos hable de eso. ¿Cómo era el tema de los uniformes cuando usted vestía la camiseta de la selección nacional siendo jugador, y después ese cambio, ese switch cuando es entrenador? Sí, lo que pasa es, nosotros vivimos la etapa de aquella Venezuela que no tenía identidad, que no tenía historia, que no tenía sino puro romanticismo. Y como los vecinos que siempre había en competencia, Colombia, y después cualquiera de los que venía, siempre nos ganaba y encima nos goleaban, pues el fútbol en Venezuela era visto como un tercer, cuarto deporte en el país. Pero nosotros vivimos esa selección que nosotros llamamos la intrascendente, la doméstica, la invisible, la que nadie conocía a los jugadores, la que nadie conocía a los técnicos, lo que nadie sabía que era eso FBF, nadie sabía eso.
y nosotros vivimos de una manera clandestina, como tú muy bien lo habías catalogado antes, porque era verdad. Y entonces cuando comenzamos nosotros a jugar, me acuerdo yo en aquella categoría juvenil, que fuimos al primer suramericano juvenil, que me correspondió en Asunción, Paraguay, vistiendo la camiseta nacional, comenzamos con un color de la camiseta como una especie casi llegando al vino tinto. Era una especie de color, pero que no tenía como ese brillo por quizás la calidad textil que había en aquel momento. Y utilizábamos pantalón blanco o gris, fundamentalmente gris, y medias grises. Y ese equipo, en el año 70, 71, en el Suramericano de Asunción, Paraguay, fue un equipo que empató con Colombia, que empató con Perú y le ganó a Argentina 1-0. Entonces, esa vez, eso quedó y no lo aprovecharon esa generación. Esa generación que era de muy buena calidad, de muy buen nivel, para aquel momento, año 71, se perdió. La federación, como también todos los dirigentes que no tienen visión hacia el futuro, sino visión presente nada más, todo el mundo feliz, nos recibieron en el aeropuerto allá en Maiquetía, me acuerdo muy bien, nos llevaron como siempre al gobierno nacional, a toda esa cantidad de parafernalia que hacen los gobernantes, y nos hicieron el acto adecuado y después desapareció. Nunca más nos volvieron a reunir. Bueno, ese color a mí me dejó esa marca indeleble de una especie de triunfo interior de una generación que mostramos en aquel año 71, unos resultados que parecían históricos y sorprendentes. Pues le ganamos a la Argentina, que estaba potente, que estaba Miguel Ángel Leyes, que estaba una serie de jugadores que los veíamos en la revista Gráfico, porque en aquellos momentos no había televisión, pero sí veíamos a través de la revista Gráfico a esos jugadores que le ganamos de una manera sorprendente para lo que sucedió en aquel momento. Pero bueno, pasado esa etapa, yo viví también la etapa como futbolista recibiendo humillación, goleada. Yo recibí 11-0 y recibí 10-0. 10-0 contra Yugoslavia en una minicopa en Brasil año 75 y recibimos antes 72 por ahí creo en una Copa América 11-0 contra Argentina en Rosario en la cancha ya de Arroyito. Entonces sé lo que es sufrir humillaciones en un campo de juego vistiendo tu camiseta nacional. Y siempre quedé con aquel mensaje, siempre lo he advertido en alguna que otra anécdota, que aquel partido del 11-0 viniendo de Arroyito, cuando yo tenía apenas 17 años, era el más joven de la selección en aquel momento, y me habían prácticamente subido de los juveniles a la primera, y yo vi en aquella habitación del hotel cómo se reunidos así entre abierta la puerta regresando de ese partido con esa humillación, pero yo internamente feliz porque había debutado con la selección, pero ver eso de mis compañeros, de los referentes míos, de mis ídolos, Luis Mendoza, Chiquichagua Marín, Iván García, Ramón Iriarte, Pichu Seche, unos jugadorazos, pero que no habíamos tenido ese contexto de desarrollo adecuado. Cuando yo vi esas discutiendo, peleando ahí en esa habitación, yo decía de afuera, como joven, mirando con respeto, porque no podía, en aquella época uno no se metía con los grandes. Entonces, yo miraba eso y decía, no, algún día tenemos que cambiar esta historia. Bueno, esa historia después, cuando yo llego a la selección nacional, cuando hablamos de la camiseta nacional, que ya habían transitado la federación por todas las camisetas habidas y por haber, porque empezaron a colocar amarillo, después el amarillo, azul y rojo, le colocaban hasta el mapa en el pecho, o sea, para uno mirarse así en el pecho y decir, no, yo voy para esta marca, esta mancha que tengo aquí en el pecho. Y realmente todo eso fue generando en mí una rebeldía. Yo creo que cuando yo llego a ser seleccionador nacional, después de tantos desajustes, después de tanta rebeldía, después de haber hecho tanta opinión, porque yo era un rebelde sin causa prácticamente en el fútbol venezolano, me multaron y me suspendieron por tantas declaraciones fuertes cuando hablaba de la selección cenicienta y de la forma que nuestros dirigentes lamentablemente nunca habían entendido, todavía no la entienden, pero nunca habían entendido que eso había que cuidarlo de una manera diferente. Y entonces cuando me correspondió el momento, año 2001,
se la dieron de una manera casi, yo digo como un cerco, como que me dieron el sartén, como siempre lo refiero, por el lado caliente. Y yo agarré el sartén por el lado caliente, porque yo sabía que era para quemarnos, porque era el último que quedaba ya de aquella generación que siempre fuimos tan constantemente críticos de la forma como nuestra selección era dirigida y manejada, y siempre a la defensiva, siempre en contragolpe, siempre esperando al rival, siempre mirando a los rivales por encima, así hacia arriba, siempre con subestimación del fútbol venezolano. Entonces, cuando a mí me dieron la selección nacional, que creían que era para terminar con un ciclo de críticas que estaba cumpliendo con Richard Páez, yo creo que nadie entendió en la Federación Venezolana de Fútbol que se la dieron al menos indicado si era para quemar, porque yo iba definido y con conceptos claros, estaba formado desde adentro, desde la calle o desde la cancha, y venía con un concepto de grandeza para el futbolista venezolano. Creo que los jugadores fueron los principales agradecidos de ese mensaje. Si tú lo hubieses visto la cara a esos jugadores cuando yo les hablaba, las primeras charlas a ese grupo de jugadores, era como extasiados, no se movían, no parpadeaban, no, porque por primera vez escuchaban un mensaje que les decía que eran de categoría de otro nivel, que ellos se convencieran que eran jugadores como para defender los colores de Venezuela. Entonces, cuando ellos empezaron a sentir un mensaje que era coherente, porque todos los técnicos hablamos nuestros cuentos diferentes, pero con la misma visión, queremos todos ganar. Pero muchas veces el concepto teórico después se contrapone con el concepto práctico, con la realidad, porque cuando comienza el partido y lo que viene es Messi, viene Di María y viene Vanega y viene tal y de todos los nombres eso, uno como técnico empieza a arrugar el mensaje y dice, bueno, eso es para cuando tengamos oportunidad. Con Richard Páez no escucharon eso. O sea, mis jugadores entendieron que estaba loco de remate. Quería ganarle jugando al fútbol y con jugadores de talento. O sea, yo todavía, la gente quizás no lo ha analizado profundamente, pero aquella selección que haya jugado en el año 2001, todavía el Barcelona no había aparecido, pero en el año 2001, que Venezuela, última de América siempre, que no tenía historia de ganancias o de victoria, y que esta selección decidió jugar contra Argentina en el Monumental de River, contra la de Marcelo Bielsa, que iba primero con 31 puntos, y nosotros con 1 punto, o 3 puntos, perdón, era 3 puntos porque habían ganado contra Bolivia nada más, 3 puntos. Entonces, ese equipo que haya enfrentado de ahí en adelante a cualquier rival, esté en Brasil o esté en Bolivia o esté en Caracas o jugaba en donde sea, comenzó a jugar con 2 laterales de salida. No eran marcadores como siempre jugamos con marcadores, sino laterales volantes. Con 2 centrales bien ajustados, con una actitud siempre ofensiva de meter pase gol, no de rechazar balón o de cabecear para cualquier lado. No, el jugador, el central, los 2 centrales y el arquero tenían una orden, un mensaje, una oportunidad de decirle: ustedes son futbolistas de nivel, empiecen a hacerme pases de profundidad, pases de combinativos asociados. Con 2 volantes de la primera línea, uno de los cuales era fijo, referente, el pívot, y el otro era el conector, el que se movía para conectar, empezar a sacar la pelota limpia, y 3 volantes 10 y un solo delantero. Eso significa que este técnico lo que venía hablando lo iba a llevar a la realidad práctica. Al final, profe, terminó siendo esa vinotinto irreverente, la de Richard Páez, además, con esos 3 zurdos en la mitad de la cancha, 3 zurdos, que estaba Gaby Urdaneta, merideño, Ricardo David, merideño, y estaba Juan Arango, nada más y nada menos. Y, profe, quiero dar ese salto de la irreverencia a Richard Páez también, cuando lleva a internacionalizar esa irreverencia, ¿no? Porque da el salto de la vinotinto, y recuerdo que cómo vivió usted esos partidos, recuerdo, profe, nunca se me olvida, y lo cuento como una anécdota. Cuando la cuento, pues de verdad que me emociona mucho, profe, cuando lo vi llorar, cuando Venezuela le ganó 1-0 con el gol de Juan Arango en Barranquilla, y Richard Páez estaba suspendido, venía bajando,
y nos cruzamos y venía Richard Páez, le corrían las lágrimas. Yo de verdad que ese es un momento, se lo digo, profe, ahorita cara a cara, ese momento para mí marcó mi vida futbolísticamente, ¿no? Yo decía, Dios mío, cómo se vive el fútbol, de repente hasta en silencio, una lágrima puede decir mucho, le vi el rostro y de verdad yo decía, bueno, esta es la Vinotinto de la irreverencia, de repente de la alegría, porque no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, que yo creo que son las que más puede disfrutar un ser humano. Entonces, esa irreverencia que llevó Richard Páez a la Alianza Lima, el primer técnico venezolano en dirigir en el exterior y luego al fútbol colombiano, que nos hable de esa transición, de ese paso y cómo internacionalizó ese mensaje. Bueno, yo creo que el mensaje está como en un mensaje de llegarle al alma de la gente. Yo quería llegarle primero al alma de mis jugadores, porque para transformar una historia de decadencia, de pobreza y de dificultades y de humillaciones y de fracasos, lo único que había que primero estimular y motivar era el interior de cada uno de los jugadores. Y los jugadores lo que les supimos fue saber echarle el cuento de cómo hacerlo, de cómo lograrlo, de cómo creer, porque ahí estuvo la razón de la irreverencia, en darle fe a mis jugadores. Hay uno de los conceptos que yo siempre manejé. Primer lugar, acabar con los fantasmas, que eso debería ser un consejo para todos los técnicos, incluso los actuales. Acaben con los fantasmas. Los fantasmas existen, pero los fantasmas no hay que buscarlos en todos lados. En segundo lugar, crear o sembrar confianza, porque esa es la base fundamental del ser humano. Cuando tú actúas con confianza es porque lo sabes hacer y porque los retos o el ambiente exterior no te modifica tu convicción. A mí me da temor hoy más que nunca que el fútbol venezolano, después de haber transitado esa etapa de irreverencia que se transformó en confianza, que se transformó en respeto y que ahora, hoy podemos decir, tenemos 18, 20 jugadores en Europa, porque comenzó ese proceso inicial desde el año 2001, que no teníamos jugadores en Europa, sino uno en segunda división en Suiza y el otro en primera división de México. Y entonces hoy tenemos la oportunidad de ver gratificantemente para todos los venezolanos que sí se pudo cambiar la historia, pero fue por un hecho de fe, que el jugador consiguió fe en sí mismo para desarrollar una competencia a nivel internacional. Disculpe, se nos va el programa, profe, no quiero que dejemos pasar la oportunidad de lo que viene para Richard Páez. Está buscando ser presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Esos proyectos corticos, profe, en un minutito. Bueno, sí, empezamos después de haber hecho el ejemplo en la cancha, que no fue suficiente para transformar el fútbol en nuestro interior. Hemos asumido un paso un poco más arriba. Tenemos que cambiar la estructura dirigencial de la Federación Venezolana de Fútbol. Y en eso estamos. El movimiento Somos Vinotinto comienza ahora el 5 de septiembre una nueva gira. Ya la hicimos, ya pasamos por todo el país, por 23 estados, llevando el mensaje de esta presentación del movimiento, tratando de manifestar, convocar a la gente que llegó el momento de cambiar. Y ahora vamos a ir a la presentación del proyecto formal, para ir motivando a los clubes amateur, que son los que votan a las nuevas elecciones que van a haber en febrero de las asociaciones, y poder colocar en cada una de las asociaciones distintos a los que hoy actualmente mantienen esa posición de seguir con este status quo que mantiene al fútbol venezolano. Queremos cambiar al fútbol venezolano, no los nombres, no estamos en contra de ningún nombre, estamos en contra del modelo que se enquistó durante 28 años en el fútbol venezolano y que hasta hoy no nos ha dado un cambio. Esto que vemos hoy en Mérida, que no hay estructura para entrenar, que no hay estructura de clubes formados, que la asociación del Estado se mantiene con 7 votos, eso es lo que hay que cambiar. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer y un honor. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes, y ojalá que esta entrevista o esta declaración, que gracias a Dios se va a multiplicar por las redes sociales, sepa que el fútbol venezolano va a cambiar a partir del año 2017. Muchísimas gracias. Richard Páez Monzón estuvo con nosotros. Nos vamos gracias a Dalton Shop Miami, especialistas en la personalización de autos, Doral News, cronistas de la comunidad, de Conexión Internacional, su revista Skiros Sport, Be Yourself, sé tú mismo, Turacer, 10º torneo internacional de golf en Punta Cana del 12 al 16 de octubre, y Matea Yunay, fotografía y video en bodas de Miami. Nos vamos, feliz domingo para todos.